Rusia sigue conmovida por el asesinato del dirigente opositor Boris Nemtsov, hecho que fue condenado por el propio presidente Vladimir Putin. В 23:30 эти двое, предположительно Борис Немцов и его спутница, идут в сторону Болотной площади. Медленно их нагоняет снегоуборочная машина. В 23:31 кузов грузовика скрывает их от камер. Спустя секунду еще один человек выбегает оттуда на проезжую часть, быстро садится в автомобиль и уезжает. Снегоуборочная машина останавливается в нескольких метрах от места происшествия. Там остается лишь один силуэт, предположительно спутница Немцова. Здравствуйте, это программа «Другой». К сожалению, на РБК больше мы уходить не будем. El asesinato de Boris Nemtsov, uno de los líderes de la oposición y crítico acérrimo del presidente Vladimir Putin, conmociona a Rusia. Nemtsov, un científico nuclear de 55 años, padre de 4 hijos, murió acribillado a balazos cuando paseaba por las cercanías de Kremlin junto a su novia, una joven modelo ucraniana. Один человек, осмотрев место гибели Немцова, подбегает к снегоуборочной машине, около которой находится девушка. Затем возвращается к телу погибшего. В 23:35. Los 4 disparos mortales partieron de un vehículo blanco que inmediatamente se dio a la fuga, sin que los testigos lograran visualizar a sus ocupantes. Todo indica la intervención de profesionales en el crimen. Se produjo a metros del Kremlin, centro cívico y religioso de Moscú, cerca del puente sobre el río Moldava, y cuando pasaba una barredora de nieve que ocultó el ruido de los disparos. Эксперты уверяют, это было не лучшее место для убийства. По крайней мере, профессиональные киллеры в людных местах предпочитают не работать, хотя само действие выглядит спланированным. Figura carismática de la política rusa, Nemtsov había nacido en Sochi, a orillas del Mar Negro, cursando sus estudios de física en la Universidad de Nizhny Novgorod. Años después, llegó a ser gobernador de esa provincia, convirtiéndose en uno de los seguidores más entusiastas de la economía del libre mercado de los 90. Designado viceprimer ministro de Rusia por Boris Yeltsin en 1997, el premier lo consideró como uno de sus sucesores, pero la fuerte crisis económica de 1998 terminó con su candidatura y aspiraciones. En 1999, Nemtsov fundó la Unión de las Fuerzas de Derecha junto a otros políticos liberales, ocupando durante varios años un lugar destacado en el Parlamento. En 2003, la llegada de Vladimir Putin a la presidencia cambió la actitud de la coalición que integraba, que viró de un apoyo condicionado a una oposición abierta, perdiendo a muchos seguidores. Alejado de la primera plana política durante algunos años, Nemtsov volvió a convertirse en un rostro familiar de la oposición al jugar un papel preponderante en las marchas opositoras del 2011 en Moscú, denunciando fraude en las elecciones parlamentarias, episodio por el que fue arrestado y detenido durante 15 días. Antes de su muerte, Nemtsov había convocado a la marcha de la primavera que iba a realizarse el pasado domingo 1 de marzo contra la guerra de Ucrania, denunciando la presencia de miles de soldados rusos en las filas y combates de los separatistas. El dirigente asesinado era también autor de varios folletos sobre la corrupción del actual gobierno y había denunciado los enormes costos de la Olimpiada de Invierno celebrada en febrero del 2014 en Sochi, su ciudad natal. A pesar de no ser considerado en vida un hombre popular, miles de personas hicieron largas filas para darle su último adiós en el Museo Sakharov, uno de los bastiones de la oposición rusa. El presidente Vladimir Putin condenó enérgicamente el asesinato, considerándolo una provocación y designando en forma inmediata a una comisión de expertos para investigarlo. El Comité de Instrucción de Rusia, a cargo de la causa judicial, baraja numerosas hipótesis.
desde un intento por desestabilizar al gobierno hasta un acto de venganza personal sin soslayar una conspiración ucraniano-chechena o un ataque islámico. Lejos de estas posibilidades para la oposición rusa, se trata simple y llanamente de un asesinato político. Opónete a Putin y tu vida valdrá poco, afirma el ex campeón de ajedrez ruso Garry Kasparov, considerado un símbolo por Occidente, emparentando este crimen a las de otras muertes ocurridas en los últimos años, como la del ex espía ruso Alexander Litvinenko, envenenado con polonio en Londres en 2006, la de la periodista Anna Politkovskaya, asesinada en su departamento en el mismo año, la del opositor liberal Sergei Yushchenkov, acribillado en Moscú en 2003, y la de la activista Natalia Estemirova, asesinada en 2009 tras denunciar secuestros y desapariciones forzadas. Whether he gave a direct order, I don't know, probably we'll never know, but definitely the atmosphere in the country was 24/7 propaganda hatred, where people who disagreed with Putin have been portrayed as national traitors, the fifth columnist, enemies of the state, and Boris was one of the most formidable critics of Putin's regime. Nemtsov mismo había comentado 3 semanas antes de su asesinato en el sitio de noticias ruso online Sobedenik que su madre de 87 años temía que Putin lo asesinara. Cuando le preguntaron si compartía ese temor, sus palabras fueron sí, aunque no tan fuertemente como mi madre. El presidente ruso trató desde el primer momento de distanciarse de las sospechas y versiones opositoras. Apenas ocurrido el hecho, escribió una carta a la madre de Nemtsov asegurándole que haría todo lo posible para esclarecer el asesinato. Y 4 días después, afirmó que su muerte fue un asesinato político, declarando que Rusia necesita deshacerse de lo que calificó como la tragedia y la vergüenza de estos crímenes violentos. Bueno, la coincidencia de que fue un crimen político parece que es obvia, ¿no? Tanto por parte del gobierno como por parte de los opositores, eso está claro. Ahora, la figura de Nemtsov no era un hombre querido en Rusia, sino que era un hombre mediático. Un poco el perfil que traza el informe, yo cargaría un poco las tintas en el sentido de que fue un hombre importantísimo en lo que fue el festín de las privatizaciones en Rusia. Recordemos que era un país donde todo era del Estado y donde hubo yo diría, una estafa extraordinariamente multimillonaria al pueblo, porque se dividieron las acciones de las grandes empresas, Gazprom, las grandes acerías, es decir, todas las grandes empresas que tenía Rusia en vouchers que fueron comprados después por centavos, y así nació, bueno, yo lo digo un poco rápidamente, pero así nacieron los oligarcas, los famosos oligarcas rusos, también con digamos, un momento de redistribución de la riqueza brutal, en el sentido de que había armas pesadas y a veces hasta muertes en las calles. Esto era Nemtsov, o sea, no era un hombre que no tenía nada que ver, no, era un multimillonario que fue en la mano derecha de Boris Yeltsin en un momento de transición de Rusia hacia el capitalismo más salvaje. Él, lo que sí, era un hombre muy mediático, y la situación en la que se produce su muerte creo que es lo más significativo, porque fue a pocas cuadras, digamos, muy también espectacular y muy mediático, a pocas cuadras del Kremlin, cuando él mismo el día siguiente iba a hacer una marcha de disidencia, y en un momento donde la presidencia, tal vez no la popularidad de Putin, que sigue alta, pero sí la situación de Rusia es de debilidad, por la baja del precio del petróleo, por las sanciones, por la guerra en Ucrania. Entonces ahí, digamos, la situación, el momento en que se produce esta muerte realmente no deja, me parece, ninguna duda de que hay que leerlo en clave política, y muchos analistas creen que en realidad pensar que fue Putin, un hombre súper entrenado, un hombre de la KGB, un hombre que ha demostrado en el plano de lo internacional ser un jugador de ajedrez político muy, muy astuto, es poco creíble pensar que él lo mandó matar en esta circunstancia donde todo lo que
digamos, todas las consecuencias de esta muerte lo perjudican a él. Eso es una de las versiones. La otra versión, por supuesto, es la que enfoca más al Kremlin y dicen que, bueno, que por sacarse un rival de encima lo mandó a mandar el presidente. Y es interesante porque vos al principio del programa decías que hay 2 detenidos. En la prensa rusa, estaba recién leyendo, actualizando en el corte un poco la información, el Moscow Times dice son 2 personas del Cáucaso, da nombre y apellido, y lo liga a otros casos donde también provinieron del Cáucaso los sospechosos o los culpables. Se mencionaba en el informe Ana Politkovskaya, que fue asesinada en 2006. En ese artículo en Moscow Times se señala que en su momento se pensó que también esto provenía del Cáucaso. El Cáucaso es una región muy grande, ¿no? También recordemos. Moscow Times, recordemos que es un diario muy vinculado a la Casa Blanca, ¿no? O sea, que sigue la línea de prensa, digamos, de Estados Unidos. Se fundó en 1991, poquito después de la caída de la Unión Soviética, y siempre siguió muy pegado, de hecho, casi todo, ahora ya no tanto, pero al principio eran periodistas norteamericanos. Sí, de todas maneras, se escriben muchos rusos y uno puede leer la información siempre con cuidado. Por lo menos yo no leo ruso, entonces hay varios diarios en inglés, el St. Petersburg Times, el Moscow Times, que dan bastante buena información más allá de las agencias oficiales, y artículos de opinión, donde uno puede ir juntando algo de la información, como decís. Bueno, de hecho, en ese artículo se señala también que sospechosos del Cáucaso asesinaron en 2004 a un periodista que tenía ciudadanía de los Estados Unidos, que trabajaba para la revista Forbes. Sin embargo, hay otro artículo escrito por un ruso en el mismo diario que se pregunta si este asesinato puede galvanizar a la oposición, si esto le puede dar un impulso a la oposición. Y recuerda en ese artículo que hechos en la propia historia rusa de hechos violentos en contra de políticos o manifestaciones no violentas fueron en contra del régimen. Y por ejemplo recuerda la famosa revolución de 1905, cuando en las manifestaciones el zar Nicolás mandó matar a gente que estaba en la manifestación y terminó siendo un tiro en contra. O sea, ¿qué está planteando el artículo? Difícilmente haya sido Putin, porque no le conviene este tipo de actos en este contexto. Y agrega otro dato que me parece interesante, especialmente para uno que no sigue puntualmente la política rusa, y la verdad es muy difícil seguir a todos los políticos y actores sociales en todo el mundo, pero en el artículo se señala que Nemtsov ya era una figura en decadencia, que no tenía el lugar central que ocupó cuando vos decías que había otras figuras prominentes, claro, lo que pasa que opositoras. Lo que tenía Nemtsov era que, según parece, según dice el presidente ucraniano Poroshenko, iba a presentar justamente una denuncia donde se probaba que había soldados rusos en la guerra de Ucrania. Tema central para Rusia. Claro, no solo para Rusia, Pedro, porque este es un tema central, porque Estados Unidos está enviando asistencia militar ya hoy a Ucrania cuando están vigentes los acuerdos de Minsk, que son los acuerdos de paz, y donde con mucha dificultad, con mucha debilidad, ese acuerdo se está intentando llegar a un acuerdo de paz. Se está intentando llegar a un acuerdo de paz y en ese momento Estados Unidos manda asistencia militar y muere un hombre que dice que va a probar que hay soldados rusos en Ucrania. Digamos, es una situación que la complejiza y que la empuja hacia la guerra. Sí, va más allá de la oposición interna a él que podía llegar a tener como figura política. Yo creo que sí, sobre todo porque tanto Gran Bretaña ayer también como Estados Unidos volvieron a decir que independientemente de los acuerdos van a mandar tropas y van a mandar asistencia. Entonces eso me parece que es complicado. Y otro tema que también involucra a Rusia y que me parece muy interesante es que hay divisiones en la Unión Europea respecto de qué hacer con Rusia. Están empezando a aparecer ciertas quebraduras. Por ejemplo, la línea dura son los países del este, los que llamamos los países del este, o sea, los que pertenecen al bloque soviético. Claro, que tuvieron a la presión de la Unión Soviética sobre sus gobiernos y hoy día siguen siendo reacios a Moscú, y Gran Bretaña, es decir, la voz de Estados Unidos en Europa. Y por otro lado, los moderados los lidera España. Pero hay una cosa más interesante todavía, con respecto a si seguir con las sanciones o no seguir con las sanciones. Pero hay algo más interesante, y es que Chipre, que es un país de la Unión Europea, acaba de firmar un acuerdo con el presidente Vladimir Putin militar. Es decir, le va a permitir poner barcos militares en la isla, en esta isla que está en el mar Mediterráneo, y a cambio un acuerdo de financiamiento por parte de Rusia hacia Chipre. Chipre es uno de los países de la Unión Europea. O sea, ya hay como una avanzada
de un país que dice, bueno, yo no tengo por qué acordar con todo lo que dice el resto de los países. Parece que es una señal que hay que seguir atentamente. Sí, igual estamos barajando hipótesis que plantean algunos respecto de los posibles autores del asesinato de esta figura opositora. De hecho, bueno, la presentación ahora con nombre y apellido de 2 personas, hay que ver en qué deriva, tampoco lo sabemos. No lo sabemos. Vamos a ver si hay mensajes. Hay mensajes y muchos de ellos relacionados con el informe de Uruguay. Adrián de Ramos Mejía dice, excelente el informe sobre Mujica y Uruguay. Lo apoyo al Pepe, pero los índices que deja son altos en pobreza y desocupación. También Horacio de Olavarría se comunicó, hay que fortalecer a Uruguay e integrarlo más al Mercosur para que Estados Unidos no meta cuña, aconseja. Federico de Floresta también felicita por el programa y pide un informe sobre la legalización de la marihuana en el Caribe. En el Caribe no hicimos, pero hicimos una vez respecto de la legalización de la marihuana, creo en general. Trajimos un estudioso sobre el tema, lo hemos tratado el tema. Claro, siempre decimos, estamos hace casi 10 años, así que hemos hecho innumerables informes que algunos se los perdieron. Estamos en nuestra 10ª edición. Estamos en el 10º año, efectivamente. Casi muy bien. Llegamos al 10º aniversario. Bueno, yo voy a dar datos para aquellos que no acertaron. Dale. Nuestra incógnita se exilió en Suiza y luego en París. Y desde allí escribió y distribuyó literatura clandestina del Partido Socialdemócrata Alemán y folletos sobre los derechos de las mujeres. Entre 1891 y 1917, ya en Alemania, editó el periódico Igualdad. Y en 1907 se convirtió en líder de la nueva oficina de la mujer del Partido Socialdemócrata. En esa foto está con Rosa Luxemburgo, nada menos. ¿Quién es esta persona? ¿Cuántas pistas que das? Demasiado. Taylor oculta la información. Claro, hay varios candidatos. Y después del corte, en instantes, vamos a ver el informe sobre Tsipras y la extensión que logró del rescate con la Unión Europea. Las negociaciones del presidente griego con sus socios de Europa finalizaron con un plazo de gracia de 4 meses en medio de una gran crisis económica. Tras la pausa, en Visión 7 Internacional.